Cuando tus ojos se cruzaron con los míos, sentí un flechazo de esos raros del destino. Y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro. Había soñado que tu cuerpo se fundía con el mío. Gemma Barona, buenas noches. Buenas noches. Directora de la Sociedad Vasca de Victimología, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Muchísimas gracias a vosotros. Esta noche queremos hablar de víctimas, de todo lo que gira en torno a una víctima, de cómo continúa la vida una persona que ha tenido que pasar por un suceso violento y sobre todo por un suceso no deseado. Y lo primero que quiero preguntarles es si hay alguna definición de víctima que valga, que englobe a todas las víctimas. Hemos estado pensando en el equipo, ¿qué es una víctima? ¿Cómo la definimos? Bueno, tenemos una definición ya legal y legalmente vinculante que viene en una directiva europea, la directiva del año 2012 de Derechos de las Víctimas, que está traspuesta en el Estatuto de la Víctima español. Víctima es una persona, se define como una persona física que sufre un delito. Esa es la definición jurídica. Pero nosotros en nuestras clases de victimología adoptamos un término más amplio, ¿no? Víctima es una persona que incluso puede no ser una persona, puede ser otro tipo de ser vivo que sufre algún tipo de victimización definido como un suceso traumático, definido como un mal inmerecido. ¿Para ser víctima hay que tener un trauma por el hecho vivido? No. Las víctimas viven un suceso traumático en el sentido de que es algo que quiebra su cotidianidad, es algo que supone a veces un ataque ontológico porque nadie merece ser injustamente tratado, ¿no? Y violentado. Pero ello no supone que vayan a sufrir estrés postraumático o un trauma entendido en términos psicopatológicos. Yeah. Hay personas que lo sufren y hay personas que no, incluso personas que sufren un mismo, por ejemplo, un atentado terrorista con similitudes de perfiles sociodemográficos y algunas personas lo sufren y otras no. Ahí entra en juego todo lo que sabemos sobre resiliencia y crecimiento postraumático. ¿Qué busca una víctima por naturaleza? Bueno, yo creo que ya conocemos por todas las entrevistas que se han hecho a víctimas de muy diferentes tipos de delitos, incluso sucesos traumáticos que no sean delitos, como pueden ser accidentes, catástrofes naturales e incluso supervivientes de suicidio. En este último caso no, pero cuando se trata de un acto que se comete por un ser humano intencionadamente y es delito, por ejemplo, un delito violento, las víctimas necesitan solidaridad, necesitan que se reconozca que no merecían sufrir ese injusto, que ese injusto no se puede aceptar en la sociedad, requieren solidaridad y también no solamente apoyo psicológico, no simplemente una demanda de carácter terapéutico, también hay una demanda de justicia, que alguien se haga responsable de lo que ha ocurrido, sobre todo para que no vuelva a suceder contra ellas ni contra otras personas. ¿Qué aspectos sobre la victimología desconocemos por lo general o no solemos tener en cuenta? Dígame algo, le diría incluso que cotidiano, por lo que tiene que pasar siempre una víctima y no somos conscientes de lo que eso supone para ella, un momento, una gestión, lo que sea. Yo creo que esto es un poco como nos pasa cuando tratamos con personas enfermas y hasta que no estamos nosotros enfermos no nos damos cuenta de lo que es, ¿no? De repente se quiebra el control de la vida en un momento en que parece que lo tenemos todo bajo control, aunque no es así, y de una manera involuntaria. Entonces hay como un antes y un después. Yo diría que para ponernos en los zapatos de las víctimas hay que pensar que el tiempo de las víctimas es diferente del tiempo de los demás. En cierta manera, las personas que no nos ha ocurrido una victimización continuamos con nuestras vidas. Para las víctimas hay un antes y un después y entonces es muy importante pensar en el después de las víctimas, que es diferente. Para ellas el dolor no prescribe, para ellas continúan, ¿no? Pues recientemente los padres de este chico, ¿no? En el juicio que ha habido por el chico que fue abusado y asesinado, ¿no? Pues dicen ellos serán muertos en vida, ¿no? Creo que esto es muy importante para entenderlo para el resto de la sociedad, porque si no fracasaremos en nuestra obligación de solidaridad para con estas personas, ¿no? Tendemos a pedirles a las víctimas que se recuperen pronto para estar nosotros mejor. Sí, claro, es que es muy incómodo tratar con las víctimas. Mi experiencia personal es una gran riqueza, pero incomoda, no es cómodo. Es mejor, por ejemplo, dedicarte a lo cuantitativo si no haces estudios cualitativos con entrevistas o grupos de discusión. Las víctimas te interpelan pues porque nos ponen de frente no solamente que nuestras vidas son precarias, que son vulnerables, etcétera, etcétera, sino además, sobre todo, con la responsabilidad. Es decir, ¿qué vas a hacer tú con este sufrimiento que yo no merecía? Eso es lo que tienen en común todas las víctimas, es que ellas no merecen
merecían lo que se les ha impuesto injustamente. Y claro, dentro de eso luego hay una total diversidad, menores de edad, personas con discapacidad, personas mayores, extranjeros, inmigrantes, y yo creo que lo que ocurre es que la sociedad vemos más a unas víctimas que otras, porque nos identificamos más con unas víctimas con otras. Y ahí está el problema, que manejamos un concepto de víctima ideal y, como decía un criminólogo muy famoso, Nils Christie, la mayor parte de las víctimas no son víctimas ideales. Explíqueme eso. Bueno, Nils Christie lo que decía es que generalmente la sociedad reconoce la condición de víctima a personas que muestran que son vulnerables, por ejemplo, un niño, un menor, a personas que se les reconoce como totalmente inocentes, en modo alguno la sociedad empieza a juzgarles de si han contribuido al delito, y también personas que de alguna manera, pues además de ser vulnerables, de ser totalmente inocentes, son respetadas socialmente, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que ejerce la prostitución pues, y alega una violación, no se le va a ver igual que otra persona con otro perfil sociodemográfico. Y así podríamos continuar pensando en cada comunidad de referencia hay víctimas ideales, víctimas que nos parecen que nos es más fácil empatizar con ellas y nos es más fácil aceptar y reconocer sus derechos y reconocerles la condición de víctima. Pero esto ha variado. Si lo vemos a lo largo de la historia, pues por ejemplo, los abusos a menores, por poner un ejemplo que ahora nos parece una víctima ideal, no supimos ver los abusos a menores hasta tiempos muy recientes, hasta casi finales del siglo XX, y ahí estaban. O la violencia de género, por poner unos ejemplos. Ahora las víctimas de trata, por ejemplo. Ahora mismo habrá víctimas que no somos capaces de ver y empatizar con esa victimización, ¿no? Tendemos a pedirles a las víctimas que sean buenas personas. Que el otro día escuché, a raíz del incendio de un restaurante de Madrid en que murieron 2 personas, escuché a las compañeras de trabajo de la enfermera de Bilbao que murió en ese incendio. Estaban ellas devastadas y una de ellas decía, es que era muy buena persona. Y claro, es lo que a esa persona le salía a decir en ese momento, pero digo, ¿y si no llega a ser buena persona? ¿Empatizaríamos menos con esa víctima como víctima? Claro, en victimología solemos explicar una teoría muy sencilla, muy simple, pero bueno, que nos sirve para cuestionarnos cosas, que es la teoría del mundo justo de Lerner. Tendemos a creer que, bueno, que las personas que hacemos las cosas bien no nos suelen pasar demasiadas cosas malas, y a las personas que les pasa algo malo les puede pasar cosas malas, ¿no? Que de alguna manera... Y esto no es así, porque no todos partimos de las mismas condiciones, porque hay accidentes, y sobre todo porque nadie nos merecemos ser violentados, ¿no? Pero yo creo que es algo que se aplica irracionalmente también en las víctimas, y de ahí surgen los sentimientos de culpabilidad. Y por eso la sociedad tiene que ser firme y clara a la hora de decir que no hay buenas y malas víctimas, y que ser víctima también quiero subrayar, porque ahora también hay una crítica al concepto, ¿no? Y no hay que confundir la victimidad, que es el reconocimiento de la condición de víctima, con el victimismo, con la victimización. Victimización es objetivo, ha sucedido esto, lo podemos probar, hay pruebas, etcétera, etcétera, o hay al menos un relato de una víctima, ¿no? Y yo siempre digo que, como la presunción de inocencia, más vale una víctima bien atendida, aunque no lo merezca, que víctimas que lo merezcan y sean mal atendidas. No es lo mismo que más vale una persona fuera de prisión, aunque sea culpable, que un inocente en la cárcel. Pues la presunción de victimidad tendría que operar. Así no nos tendría que dar miedo esto, porque en general tratamos bastante mal a las víctimas en la sociedad y luego en las instituciones, a pesar de toda la evolución. Y las víctimas son seres como tú y como yo, Aimar, entonces no tienen por qué ser buenas personas, no nos tienen por qué resultar agradables. Y ser víctima es un adjetivo, no un sustantivo. Porque si no coloniza la vida y les hacemos caer en victimismo. Ser víctima no es esencialista, son muchas más cosas, son padres, son madres, no es un concepto antagónico, víctima versus victimario tampoco, y no es un concepto patológico, pobres víctimas no pueden decir nada, no pueden decidir. Es una pendiente fácil por la que caer, la de la víctima hacia el victimismo. Pero lo hace empujada por la sociedad y en ocasiones por los medios de comunicación o por las propias instituciones que les atendemos, y ahí podemos incluir incluso todos los estudios universitarios, al crear como una categoría esencialista, ¿no? Y yo creo que las víctimas lo que quieren es recuperar el control de sus vidas, ¿no? Poder, aunque sea sin una pierna, aunque sea con ese dolor que no prescribe, continuar sus vidas de la mejor manera posible. Y ahí no significa que las víctimas tengan la razón en todo, y también es manipularlas si les decimos que ellas son las que deciden todo en cuestiones de justicia. No es así en un sistema democrático, pero sí tienen unos derechos, y esos derechos se corresponden con unas obligaciones sociales de verdad, de justicia, de reparación, de información, de apoyo, etcétera. Por ejemplo, ¿qué papel tienen que tener las víctimas en la elaboración de las leyes? ¿Tienen que tener alguno?
Bueno, sí, nuestro sistema que reconoce sistemas participativos, ¿no? En democracia, en el momento de que se elaboran las leyes, a colectivos que les impactan especialmente, pues en el proceso de elaboración de las leyes hay procesos participativos. Entonces, ese es el papel que tienen que tener. Y luego, por supuesto, pueden criticar y pueden estar dentro del debate de la opinión pública. Pero ellas no son las que redactan las leyes solamente, ni principalmente, ni tampoco las que las aplican, ¿no? Poner en el centro del debate público a las víctimas nos lleva a legislar en caliente muchas veces, ¿o no? Claro, yo creo que esto es muy importante. Nadie construiría un puente sin haber hecho estudios, ¿no? Sin haber ido al terreno, y aquí muchas veces se legisla sin haber hecho estudios. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si una ley cómo va a impactar en las víctimas? Pues preguntando a las víctimas que ya han sido víctimas de esos delitos, ¿qué les ayuda, qué no les ha ayudado? Y haciendo estudios serios, mixtos, cuantitativos y cualitativos. Y esto nos falta en nuestro país. Dicho ya una vez, evidentemente, teniendo esas evidencias empíricas, también hay una cuestión de valores, ¿no? Tienen que primar también una serie de valores que son importantes, y ahí entran, por supuesto, principios de solidaridad, principios de humanidad, de derechos humanos como bienes comunes que los queremos para todos, para las personas víctimas, pero también para las personas que han cometido delito o victimarias. ¿Cómo afecta los cambios legales de los delitos y las penas al proceso de reparación que viven las víctimas? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la ley del solo sí es sí. No sé si esto a las víctimas de violencia sexual les ha podido generar una disrupción en su proceso de, no sé si curación, sanación, no sé. Bueno, al menos las voces, yo no he hecho un estudio específico sobre esto, pero las voces que nos han llegado en los medios de comunicación así es, ¿no? Me acuerdo leer a una víctima que decía, oiga, arreglen ya esto, porque lo que no quiero es que esté este ruido constantemente, un ruido arrojadizo, ¿no? Yo creo que la ley del solo sí es sí tiene cuestiones prestacionales muy interesantes y muy importantes, pero que atiende a cuestiones de recursos. Ahí es donde nos las jugamos, ¿no? Al final decimos, depende de la formación, la interpretación, la formación, pues ¿qué presupuesto hay para formación? ¿A quién se da formación? ¿Cómo se evalúa esa formación? ¿Qué encuestas de victimización se hacen? ¿Qué estudios se hacen después con las víctimas para decir qué impacto, ¿no? El impacto de esta ley lo veremos a medio y largo plazo. ¿Se puede estandarizar, más o menos? Sé que es imposible, pero se puede estandarizar el proceso del después de las víctimas, cómo es su trayectoria? ¿Hay algunos cánones más o menos transversales en cómo evolucionan las víctimas después del suceso traumático delictivo que viven? Sí, bueno, sí, esto sí lo tenemos un poco siempre, evidentemente. A mí me gusta también una frase que me dijo una vez una víctima: las víctimas no salimos del guión que los demás han trazado para nosotros, incluyendo guiones académicos o de psicología clínica o de criminología, victimología. Sí que puede haber, sobre todo en hechos violentos, pues puede haber un shock, puede estar la persona bajo un shock, después va a lo largo del tiempo, si perdura quizá una serie de síntomas después de 3-4 meses, pues eso va a requerir a lo mejor un tratamiento. Pero sí hay evidencias de lo que sí funciona con las víctimas. Las víctimas lo que quieren es que no se las cuestione. Eso no implica que se tenga que vulnerar la presunción de inocencia. Entre no violentar la presunción de inocencia y no violentar la dignidad de las víctimas cuestionándoles constantemente hay un gran trecho. Se puede trabajar en esto con formación, incluso con la utilización del lenguaje. Requieren, por supuesto, apoyo psicológico, jurídico, social. Requiere que la sociedad también externalice esa solidaridad, ¿no? Esto sabemos que les ayuda. Cuando les preguntamos a las víctimas qué más les ha ayudado, quién les ha ayudado más, siempre tienden a decir que las personas cercanas, la familia, los amigos, y la pregunta es ¿qué ocurre cuando las personas cercanas no ayudan? No ayudan pues porque no creen a la víctima, pues porque no incluso la juzgan, o porque no están, porque no existen esas personas cercanas. Pensemos, por ejemplo, en personas sin hogar, que son víctimas de delitos también. ¿Cuál sería el proceso óptimo a seguir por parte de la familia de una víctima de una violación, por ejemplo? Yo a mí siempre recomiendo un vídeo que es muy sencillito, que es un vídeo de una trabajadora social, Brené Brown, que a mí me gusta muchísimo, y ella hace esa diferencia que quizá en español o en castellano no sea tan pertinente, pero entre empatía y simpatía.
Y ella dice, lo que hay que tener es empatía, escuchar. El poder de la escucha, yo cada vez lo veo más, también con el movimiento Me Too, esto se ha hablado mucho, ¿no? Escuchar, ¿no? El sistema de justicia es un sistema para decidir. Las víctimas al principio necesitan ser escuchadas sin ser cuestionadas y con sus tiempos, sin que nadie las interrumpa. Y no para que nadie les dé consejos y les diga qué hacías tú allí, les juzgue, ¿no? A veces sin querer, pero qué hacías tú allí, por qué no lo denunciaste antes, cómo no lo denunciaste antes, sino simplemente para decir, estoy aquí contigo y voy a estar aquí contigo todo el proceso, no solo ahora. Voy a estar aquí contigo todo lo que necesites. Tendemos demasiado a aconsejar. Sí, porque de nuevo nos incomoda. Si a mí me relatan una experiencia sumamente dolorosa, me incomoda, me interpela ese dolor, ¿no? Un ser que sufre, ¿no? ¿Cómo manejamos el sufrimiento cuando alguien nos lo relata descarnadamente? Tendemos a buscarle explicaciones, tendemos a decir algo. A veces no hay que decir nada. A veces solamente, esto no quiero que suene ñoño, pero evidentemente si eres un familiar, lo que está buscando la otra persona es ese abrazo, ¿no? Y es estoy aquí, estoy contigo. Y estoy contigo independientemente de lo que haya podido pasar. Y estoy contigo pase lo que pase ahora en adelante y puedes contar conmigo. ¿Hay algún tipo de víctimas que se cierren más en sí mismas o a cuáles es más difícil acceder para reparar? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que hay víctimas que desconfían de los demás, pues porque por historias previas de vida. Cada vez más sabemos más sobre la polivictimización. Sabemos que hay personas, y en concreto menores también, que van a ser víctimas una y otra vez. Y eso es una gran responsabilidad, porque significa que les hemos fallado más de una vez. Creo que... ¿Por qué? ¿Qué menores van a ser víctimas una y otra vez? Por ejemplo, sabemos que hay menores que pueden haber sufrido abusos sexuales en la infancia por parte de la familia o por parte también en instituciones, ya sea en el deporte, ya sea en instituciones de acogida, etcétera. Y son personas que, bueno, pues esa vivencia va a influir en, por ejemplo, buscar otras relaciones que puedan ser más menos tóxicas, más menos abusivas, porque ha tocado su autoestima. No es porque ellos lo merezcan ni porque sean peores que otros. Y si no les ayudamos con esa primera victimización, hay mayor riesgo de sufrir victimización. Sabemos ya, esto ya es una evidencia, que las personas que sufren un delito tienen más riesgo no de ser ellas autoras de un delito, por ejemplo en abuso sexual, sino de sufrir otro o sufrir otra violencia sexual. Por lo tanto, es una gran responsabilidad. ¿Y por qué exactamente? ¿Porque se relacionan con personas del mismo tipo? No lo sé. Bueno, porque yo creo que fundamentalmente porque eso es un daño profundo, el haber sufrido una victimización sexual, sobre todo en la infancia y adolescencia, es un daño profundo que toca, es un ataque ontológico, es un daño que toca la autoestima, es un daño que quiebra la confianza en mí mismo, en los demás, en la posibilidad de salir de ahí en el futuro. Y eso hace, de alguna manera, que como yo creo que no merezco otra cosa, pues a lo mejor me relaciono con determinadas personas o no cuestiono lo que me imponen o lo que me están haciendo otras personas, ¿no? Porque se ha tocado mi autoestima y eso es sumamente injusto. O sea, que a las víctimas se les destroza de alguna manera el baremo de saber lo que merecen y lo que no. Sí, porque juega esa cuestión de la culpabilidad, los sentimientos de culpabilidad que no obedecen a nada racional, ¿no? Sino que obedecen a esa un poco, podríamos explicarlo, y no siempre funciona de una manera muy simplista con esa teoría del mundo justo, pero también porque la sociedad tiende a juzgarles y tiende a cuestionarles. De manera inconsciente muchas veces, ¿no? Están cambiando las cosas, pero sigue produciéndose esto. ¿Cómo podemos cambiar nuestro sistema de justicia para conjugar el no revictimizar a las víctimas, el no prejuzgarles, ¿no? Con defender esto de inocencia, joder, no me saldrá. La presunción de inocencia. Eso sí. es. ¿Cómo podríamos cambiar nuestro sistema de justicia? Es muy complicado. Yo creo que la presunción de inocencia es un bien común para todos, eso no se puede tocar y eso hace que delitos que se cometen en la opacidad, como es el caso de la victimización sexual, esté la posibilidad de mi palabra contra la tuya y la presunción de inocencia tiene que estar ahí y tiene que garantizarse. Dicho eso, ya digo, se puede haber todo, aunque no se pueda condenar a nadie, puede haber todo un sistema de protección a la víctima que puede estar ahí incluso, y lo dice el Estatuto de la Víctima, sin necesidad de denuncia e incluso de condena ni de detención de nadie. Bien, dicho eso, yo creo que es muy difícil.
No nos vamos a engañar. Siempre esto lo planteo en las clases, es muy difícil, pero no imposible. Y cada vez hay avances porque hay profesionales formados, porque también el propio Estatuto de la Víctima confiere una serie de derechos en cuanto que no se tienen que estar en la misma sala, en cuanto incluso puede haber pruebas preconstituidas. Lo que pasa que esto no es para todo el mundo, ¿no? Yeah. Es sobre todo para menores. Incluso, fíjate, hay todo este sistema de Barnahus que se está construyendo para menores, incluso que sean los profesionales los que tengan que ir a instalaciones específicas que sean, se dice, amigables para menores. Yeah. Hasta tal punto es difícil evitar esa victimización secundaria de la Administración de Justicia que incluso arquitectónicamente estamos construyendo estos sistemas Barnahus para menores en este caso, ¿no? Yo creo que hay que construir sistemas complementarios. Tiene que estar la Administración de Justicia con esa puerta, pero tiene que haber sistemas complementarios que permitan evitar esa victimización secundaria, con programas de justicia restaurativa que son voluntarios en todo caso y con apoyos de otro tipo. Los programas de justicia restaurativa son los encuentros de víctimas con quienes les ejercieron el dolor. Sí, pero no solo. Existen programas de justicia restaurativa también, por ejemplo, para hacerse responsable de la victimización secundaria o, por ejemplo, también programas solamente enfocados para las víctimas para que se repare de alguna manera por parte de la sociedad. Y las víctimas expresan, por ejemplo, el deseo de que ellas quieren ser reparadas también con algo simbólico por parte de la sociedad o con algo educativo, de poder ir a aulas a contar su testimonio. Entonces, la justicia restaurativa no es la ideal, vamos a decir, o lo que se ha trascendido más, son esos encuentros que pueden ser también indirectos entre el responsable y la persona que se le ha causado el daño, la víctima, pero también si no hay una persona responsable, porque el delito ha prescrito, o porque no se ha detenido a nadie, bueno, pues también hay posibilidades y hay ejemplos de justicia restaurativa donde lo que se trabaja es esa victimización secundaria, esa responsabilización por parte de la sociedad y de las instituciones. Ese tipo de encuentros de la víctima con el agresor o con alguien del colectivo del agresor, estoy pensando en ETA, con las víctimas que se reunían con etarras o con... ¿Eso siempre sana o puede salir mal? No, puede salir mal. La justicia restaurativa no es el camino más sencillo, es probablemente un camino muy complicado. Lo que pasa es que las evaluaciones que se han hecho, no en España, porque en España sobre este en concreto no lo tenemos, no hay evaluaciones externas, pero en otros países que sí se ha hecho en violencia política, y aprovecho, nosotros el 21 de noviembre vamos a traer personas pues la hija de Aldo Moro, Agnese Moro, vendrá, vamos a traer a personas de Lira, personas también padres israelíes y palestinos que han hecho encuentros restaurativos en violencia política, en terrorismo, y la experiencia ha sido satisfactoria con muchos riesgos y muchos peros también. Creo que lo importante es la enseñanza. Ellos dicen que les merece la pena, sobre todo las víctimas, porque es un diálogo con la gente joven, porque la justicia restaurativa tiene una tercera pata, no solamente las víctimas y las personas que han causado el daño, sino la comunidad, y ellos quieren que participen personas jóvenes en esos encuentros para lanzar ese mensaje de nunca más contra nadie más, y que la violencia, ¿qué nos ha hecho la violencia? La reflexión sobre qué nos ha hecho la violencia y qué podemos hacer nosotros con esa violencia política, con esa violencia terrorista para reconstruir, y eso no tiene por qué significar impunidad. Puede haber ese riesgo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Vemos muy claros los ejemplos de encuentros entre víctimas y victimarios de violencia terrorista, de violencia política, pero ¿son factibles en otro tipo de violencia? Pienso, por ejemplo, la violencia sexual, o es inimaginable. Bueno, yo recomiendo aquí también, no tengo ninguna participación en estos documentales, además creo que no están en abiertos, pero recomiendo 2 documentales. Nosotros, el Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia Restaurativa, que también está en la web ahí de la universidad para que lo pueda ver cualquier oyente, tenemos un manifiesto a favor de que no se prohíba de manera taxativa y general la justicia restaurativa en violencia de género y en violencia sexual, porque eso es una prohibición que ha entrado también con la reforma de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, y creemos que una prohibición general no es buena porque no permite los matices y puede causar un cierto paternalismo negativo de autonomía, porque al final se prohíbe para mujeres adultas solo, en menores, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? Luego, la prevención es por el desequilibrio de poder y la vulnerabilidad de la víctima, pero le podemos dar un pensamiento a eso, y sobre todo hay que pensar que no todas las situaciones son iguales y que la justicia restaurativa no es para sentarse al día siguiente de que te han intentado asesinar, ¿no? No es eso, es largo y es complejo. ¿De qué manera afecta que el agresor muera antes de que se haya impartido justicia? Es realmente
yo diría, me atrevo a decir traumático para las víctimas, porque nuestra justicia está construida de una manera que solamente va a haber un juicio, solo se va a abrir juicio oral si hay una persona a la cual podemos acusar. Si no, no. Ya sea porque la persona ha huido, porque no se ha podido esclarecer, porque no se ha detenido a alguien o porque ha muerto. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque imagina, por ejemplo, que incluso la persona puede haberlo confesado y muere. Y no hay juicio. No hay apertura. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la justicia penal gira alrededor del castigo del responsable. Yo no estoy diciendo que no se tenga que hacer, pero la justicia para las víctimas debe ser algo más que el castigo. Y, por ejemplo, en delitos prescritos, en delitos sin esclarecer, en delitos cuando la persona responsable, supuestamente responsable, ha muerto o no se le encuentra, creo que se debería poder hacer más cosas que entran dentro del espacio de justicia. La justicia es ese hacerse responsable por lo que ha ocurrido, tanto la persona individual, pero también hay unas cuestiones cuanto a solidaridad de la propia sociedad y de las instituciones. ¿Una víctima lo es y lo será para siempre o hay un momento en que deja de serlo? Bueno, esto mi querido compañero y gran experto Enrique Echeburúa, y primer presidente de la Sociedad Vasca de Victimología, lo decía muy bien, que las víctimas, el objetivo de la victimología tiene que ser que las víctimas dejen de serlo. En el sentido, a esto Antonio Beristain le replicaba que las víctimas nunca pueden dejar de serlo, ¿no? Todo esto depende cómo lo entendamos los términos, por eso es tan subjetivo. Y yo creo que hay víctimas que no les gusta hablar de procesos de desvictimización, pero lo que significa es que la intervención con las víctimas tiene que ir, es una intervención con ellas, no sobre ellas, como si fuesen objetos, tiene que ser con ellas, dándole los apoyos necesarios para que recuperen sus vidas, para que reinventen sus vidas, porque van a tener que reinventarlas, porque sobre todo con hechos violentos graves, esa quiebra de la vida en dos, ese tiempo distinto de las víctimas, es ese algo que ya no es reparable, pero para que puedan recuperarla en la medida de lo posible y puedan disfrutar de todo lo que les queda, ¿no? Y de todo lo que se merecen como ciudadanos y como ciudadanas de pleno derecho. Existe, hasta plantear la pregunta me parece frívolo, pero ¿existe un porcentaje de víctimas que consiguen superarlo? Yo creo que sí, más que lo que sabemos. El problema es que en nuestro país no se hacen investigaciones longitudinales, que son investigaciones a largo plazo. Investigaciones victimológicas de estas características merecerían que nosotros preguntásemos a víctimas. Sí que hay estudios, por ejemplo, ahora me vienen a la cabeza con el 11 de marzo, que llevó a cabo la Universidad Complutense, el proyecto Fénix, y hay estudios también en Francia, también con ataques yihadistas, etcétera. Pero no hay muchos. Cada víctima es un mundo, y es un mundo cambiante, donde influyen muchas variables. Pero yo creo que la mayor parte de las víctimas se recuperan sin duda. Para muchos delitos la mayor parte de las víctimas no denuncian. Y si denuncian no se llega a condenar, por ejemplo en delitos sexuales. Por lo tanto, y ellas siguen con sus vidas. ¿Podemos decir que están recuperadas? No, pero que siguen con sus vidas, sí, que son resilientes y que incluso experimentan crecimiento postraumático, muchos de ellos también. Lo que pasa que esto es como en física, ¿no? Es mucho lo que no sabemos, es un universo donde hay materia oscura que no sabemos y que hay que seguir investigando y tratar de ayudar a las víctimas que denuncien y que no denuncien. Dígame algo sobre las víctimas que sí sepamos, por lo que yo no le haya preguntado esta noche y que a usted le parezca fundamental. Yo creo que las víctimas, todas las víctimas son, me atrevería a decir que son lecciones de vida andantes de cierta manera, porque la inmensa mayoría de las víctimas, a pesar de lo que entendemos generalmente, ¿no?, de lo que se asume en un sentido común, no son punitivas y no buscan venganza. Y eso es una gran lección de vida. Ellas lo que quieren es que no se vuelva a cometer ese hecho contra ellas ni contra nadie más, y que se haga justicia en un sentido de bien común, en un sentido de unas garantías de repetición, en un sentido de que no se puede dejar solas a personas que han sufrido un mal inmerecido y que alguien se tiene que hacer responsable para que no vuelva a suceder. Entonces, para mí el trabajo con víctimas ha sido el que más me ha interpelado. He trabajado con víctimas de terrorismo, con víctimas de violencia de género, víctimas de abusos sexuales en la iglesia, y la verdad es duro, pero al mismo tiempo creo que es lo más gratificante que he hecho nunca, trabajar con personas y no con números. Gemma Barona, directora de la Sociedad Vasca de Victimología, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Emar, muchísimas gracias a todos. Échame de menos, no me